Ya. Bien, vamos a partir con la sesión de hoy. Gracias por estar aquí presente. La idea, al igual que ayer, es repasar la materia. Ayer repasamos lo que era el capítulo 3, con todas sus diversificaciones de los dos tipos de enfoque, bottom-up y top-down. Quizás el capítulo más complejo o más grande, digamos, que tenemos. Y ahora vamos a repasar los capítulos restantes, que son el 4, el 5, el 6 y el 7. Son capítulos más cortos y que aterrizan a aspectos más físicos todo lo que hemos visto en los otros 3 capítulos. Voy a compartir estas diapositivas, que yo se las subí por si acaso. Ayer en la noche les subí las diapositivas de este resumen y están todas, incluidas esta que estamos viendo ahora. Hay un pequeño repaso por cada uno de los capítulos. Recuerden que hay algunas materias que les taché porque no las vamos a ver, como por ejemplo, o sea, no van a ser evaluadas, me refiero, en el caso del certamen, como es lo de la cuarta forma normal y Boyce-Codd forma normal, que como les comentaba son elementos que es importante que conozcan que existan, pero no se usan tanto, así que prefiero dejarlos fuera. Vayámonos entonces a los aspectos más de diseño físico. Recuerden siempre este viaje que hacemos entre aquello conceptual, que está más cerca del usuario, de nuestro cliente, de quien nos manda a hacer la base de datos, quien entiende más el negocio que la parte técnica, eso es lo conceptual. Después bajamos a un nivel más lógico, que es lo que entiende el DBMS. En el fondo es traducir ese modelo conceptual en un modelo entendible por el DBMS, y en nuestro caso por un DBMS relacional. Y ahora la parte de cómo podemos, desde la perspectiva ya de nosotros como desarrolladores, como informáticos, telemáticos, electrónicos, que estemos en esta área o trabajando en base de datos, podemos optimizar o mejorar este diseño que nosotros hicimos. Es decir, mejorar en pro de lograr los dos grandes indicadores que tiene en los aspectos físicos de una base de datos, que tiene que ver con el tema de la volatilidad y la actividad de una base de datos. Vayamos entonces viendo todo esto. A modo de consideraciones generales, lo que deberíamos decir entonces, lo que buscamos es mejorar rendimiento, el performance del sistema porque incluye no solo la base de datos, sino que todo lo que el enfoque base de datos propone, donde tengamos la base de datos, donde el software que nosotros hagamos, que desarrollemos, donde quede almacenado sin forma centralizada o distribuida. Entonces, todo el sistema completo, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos evaluar que su rendimiento es el adecuado? A través del concepto de transacciones. Y eso hay un indicador que es el número promedio de transacciones que pueden ser procesadas por minuto por la base de datos. Ese es como un KPI, como se les llama a estos indicadores de performance claves, indicadores claves de desempeño, que permiten entonces tener una visión objetiva de cuán bien está nuestro sistema completo, nuestra base de datos completa. Entonces es súper bueno cuando uno define una transacción. Recuerden que una transacción es navegar por varias tablas de la base de datos. Cuando uno tiene esa transacción, calcular cuánto es el tiempo inicial. Ahora que estamos recién poblando la base de datos, que estamos recién echándola a andar, cuánto es ese tiempo inicial. Y con cierta frecuencia, dependiendo del volumen de transacciones que tengamos, cada 6 meses, cada un año, ir viendo la comparativa, porque de seguro es muy probable que en el tiempo se vayan degradando estos indicadores. Entonces, ese es uno. Después el otro es el tiempo de respuesta. Este es más común, siempre lo hemos dado de ejemplo, porque en el fondo es lo que está más cerca del usuario. Cuánto se demora nuestra transacción en entregarnos la información que el usuario requiere, desde que mandamos la pregunta hasta que nos llega la respuesta. Y el tercer indicador, que es el espacio físico, es cuánto de megabyte, kilobyte o gigabyte, a esta altura exabyte, o quizás más, de disco estamos necesitando para nuestra base de datos. La verdad que este último indicador no es tan relevante porque hoy en día el espacio de almacenamiento es bastante barato, si es que se hace una comparación a lo que era antes, pero lo que sí es importante aquí darse cuenta del impacto que tienen los índices, es decir, cuando nosotros
en alguna parte del curso hablamos de que podíamos estimar el tamaño de la base de datos, era un tamaño por efecto de los valores, nomás de los datos que tenemos guardados. Pero ese tamaño se incrementa, se dice que en al menos un 40% cuando empezamos a agregar índices. Como ya lo vimos en la clase que hablamos de los índices son una estructura adicional que se le acopla al área de datos, a donde realmente están los datos. Entonces esos son tres indicadores importantes de tener en cuenta. Otra cosa importante, y aquí por eso he querido repetir esta parte, estos son conceptos o términos que tienen que manejar, sobre todo para las preguntas del cuestionario que vamos a tener. En el caso del diseño físico, uno tiene que hacer una diferencia entre aquellas consultas que son una única operación, por ejemplo, voy a una sola tabla, y aquellas que navegan por varias tablas. A las que navegan se les llama transacciones, y esas son el foco de donde yo puedo mayormente mejorar el desempeño. O sea, lo que significa navegar por la base de datos. Por ejemplo, para emitir una factura, tengo que pasar por la tabla cliente, por la tabla factura, por la tabla detalle de factura, por la tabla productos, en un típico modelo que refleje esa vista. Entonces, tengo que tener claro esa diferencia. Antes hablamos de consulta y uno involucraba todo, desde un insert, un delete, el hacer una lectura. A efectos de esto, y es mucho más riguroso y más correcto quizás, hacer una diferencia. La transacción es la navegación por varias tablas y la consulta es una operación directa, una sola lectura, una sola inserción, una sola eliminación. Y otro elemento importante también a nivel de estas preguntas que van a aparecer seguramente en el cuestionario son estas dos tasas o indicadores, la volatilidad y la actividad. Fíjense que están muy relacionadas con las operaciones que nosotros hagamos sobre la base de datos. Se dice que un archivo es altamente volátil si es que tiene muchas inserciones y eliminaciones en un cierto periodo de tiempo. Es decir, yo debiera tener este indicador, o sea, decir, por ejemplo, en un mes, cuántas inserciones y cuántas eliminaciones tiene cada una de las tablas de mi base de datos. Y eso ir viendo en el tiempo, durante todo el año ir monitoreando eso. Es una buena práctica de un DBA, por ejemplo, tener esa información. ¿Por qué? Porque si nuestra tabla es muy, muy volátil y a lo mejor definimos una cierta organización de archivo para ella, un cierto tipo de índice, a lo mejor si cambiamos esa organización de archivo, va a ser mucho mejor nuestro desempeño. A ese nivel, eso es lo que se busca con este indicador. Entonces, eso es volatilidad, inserción y eliminación. En el fondo, cuánto crece o cuánto disminuye nuestro archivo en el tiempo. Y por el otro lado, actividad tiene más que ver con el uso, con la lectura que se hace, en estricto rigor, con lectura y con update, porque el update también es una lectura. Yo leo para ubicar la fila que quiero cambiar un determinado atributo dentro de la fila. Entonces leo para ubicarla y después hago la escritura para cambiarle ese valor. No es que inserte una fila nueva, o que elimine una fila que ya existe, sino que sencillamente en la misma fila hago una alteración. Entonces, esa es la actividad. La volatilidad, acuérdense, inserto, elimino, y la actividad es lectura y update. Ahí están nuestras 4 operaciones básicas distribuidas en estos indicadores. En base a esos indicadores, entonces, y las organizaciones de archivo que generalmente nos proveen los DBMS y también los índices que nos proveen los DBMS, nosotros vimos algunas sugerencias. Es decir, esto que nosotros vimos y que se lo resumí en esta diapositiva, tienen que ver como debieran para ustedes, para efectos del certamen, ser argumentos para poder tomar una decisión frente a una determinada situación. Por ejemplo, frente a un archivo altamente volátil. Si yo les dijera eso, frente a un archivo, una tabla altamente volátil, ¿cuál de todas estas organizaciones de archivo me conviene más? O frente a la tabla inscripción de asignaturas, por ejemplo, si es que le doy una tabla precisa en el contexto de la Universidad de Santa María, en el contexto del periodo de preinscripción, ¿cuál de estas organizaciones de archivo me conviene más? ¿Cuáles son esas organizaciones de archivo? Esas 5 que ahí aparecen. La organización secuencial, cada fila va siendo almacenada una al lado de la otra,
Y por supuesto eso significa que después para recuperarla yo tengo que seguir ese mismo orden. Y si yo llegara a querer insertar algo, lamentablemente, porque los tengo ordenados los registros, lamentablemente tengo que asumir un costo de hacer corrimientos de ahí hacia atrás, o sea, o de ahí para adelante, mejor dicho. Ubico el lugar donde quiero insertar eso para mantener el orden y de ahí hago corrimiento, lo cual es extremadamente caro. Por eso, en general, los archivos secuenciales que tienen alta volatilidad se manejan en forma desordenada. No conviene almacenar un archivo secuencial en forma ordenada cuando tengo muchas inserciones y muchas eliminaciones. ¿Por qué? Porque debería tener un algoritmo que me haga los corrimientos para poder mantener el orden. Y esa es la primera sugerencia que ahí sale. Si yo quiero usar un archivo secuencial, lo hago sin mantener un orden, es decir, ir agregando al final. Las nuevas filas que van entrando van quedando al final. Y si elimino, hago una eliminación lógica, le cambio el estado, pero me evito el estar haciendo corrimientos. Eso es mortal en el sentido de que genera mucho tiempo de procesamiento. En cambio, el caso que sean ordenados los archivos secuenciales, imaginemos ordenado por un atributo clave primaria, por ejemplo, los secuenciales no es obligatorio tener una clave primaria, pero si yo tengo una tabla de una base de datos relacional, obviamente que necesito tener clave primaria. Es una obligación de la base de datos relacional. Si yo esa tabla la defino como secuencial, puedo, y el sistema lo puede hacer, mantenérmela ordenada por el atributo clave primaria. Por ejemplo, un ID de estos correlativos que el sistema en general de DBMS automáticamente me va asignando. 1, 2, 3, 4. O sea, en forma consecutiva va ingresando ese valor para el ID. Ese sistema, esta forma de trabajar mi tabla es ideal cuando yo tengo este índice de actividad alto, es decir, tengo muchas lecturas o muchos updates, es decir, ando ubicando registros y yo quiero varios de estos registros, varios de estas filas en una determinada actualización, hacerle alguna modificación. O sea, necesito hacer esas modificaciones en forma ordenada. Por ejemplo, quisiera cambiarle la ponderación a la prioridad académica a todos los alumnos que su año de ingreso está entre el 2015 y 2021, por decir algo. Entonces, es un grupo grande y yo los ordeno en forma secuencial frente a un determinado atributo y puedo recorrerlos todos ellos. Pero no es la situación general. Los archivos secuenciales, si bien es cierto, son utilizados, no son archivos que me provean grandes respuestas o me faciliten el obtener información para un usuario. ¿A qué me refiero con eso? Si un usuario anda buscando información, él necesita un acceso mucho más directo. Permiso, pero voy a apagar una estufa que me había puesto aquí al lado porque ya me está dando calor. Bien, entonces, cuando yo no necesito usar todas las filas de mi tabla, en el secuencial, si yo las necesito usar, el secuencial es fantástico, salvo lo que les decía del caso de las inserciones y eliminaciones. Entre medio. Cuando yo necesito algunos registros, es decir, yo sé que tengo consultas muy precisas, quiero a todos los estudiantes que tienen tal característica, pero son un grupito disminuido, o quiero solamente a aquellas personas que tienen tal otra característica, o a una particular, quiero a aquella persona que tiene el root tanto, o sea, necesito ir a una fila, no a varias, que cumplan con esto, ahí tengo que buscar alguna otra alternativa, y lo que los DBMS ofrecen es los archivos organizados bajo una función hatching, es decir, tienen una clave primaria y a partir de esa columna clave primaria, toman esa columna clave primaria y le aplican a ese valor que hay en esa clave primaria, le aplican un algoritmo hatching que lo provee el DBMS y ese algoritmo es capaz de generar una dirección dentro de un área de datos que hay en el espacio de almacenamiento de memoria secundaria que tenemos asignado para nuestra base de datos. En el fondo es como dicen, tengo la fila, imaginemos la fila del alumno con root 111, raya 1, se le aplica un algoritmo y ese dice vaya al bloque 5 del área de datos. Y eso lo hace un algoritmo automáticamente siempre y cuando nosotros cuando creemos la tabla digamos que queremos este tipo de índice, o sea, este tipo de organización de archivos. Si nosotros no ponemos nada, él las crea en forma secuencial. Pero si nosotros decimos que queremos
una estructura hatching y se le pone, digamos, con esa palabra reservada y le damos ciertas características, cuál es el tamaño de nuestro bloque, cuál es el tamaño de nuestra área de datos, el sistema automáticamente va a aplicar la función hatching que provea. Quizás el mayor costo aquí está en que cada vez que yo inserte un nuevo registro se le aplica esa función hatching y ahí habría un costo de que si yo voy y ese bloque donde voy dirigido está ocupado, empiezo a generar una lista enlazada, es decir, me voy a otro bloque y así sucesivamente. No es que el costo para nosotros desde el punto de vista de desarrollo, sino que un costo mayor en tiempo, que va a significar que cada vez que lo recupere, va a ir a ese bloque, ahí no va a estar, de ahí se va a ir a otro puntero y así empieza a recorrer. Pero lo hace automáticamente el sistema. Y lo que sí aquí hay un tema de que cuando estos algoritmos funcionan, siempre y cuando yo tengo súper claro el tamaño del área de datos. El algoritmo sabe direccionar a una determinada área. Le tengo que decir, este es mi espacio de almacenamiento. Todas las direcciones que usted algoritmo genere tienen que estar dentro de este rango o dentro de este espacio de almacenamiento. Y ahí hay una diferencia entre aquellos algoritmos o organizaciones de archivos, mejor dicho, hatching de tipo estáticas y aquellas de tipo de expansión dinámica. Aquellas de tipo estática, yo tengo un área y ese es el tamaño de mi área y me genera direcciones dentro de ese tamaño. Si colapso y se me llenó toda el área, soné, no puedo hacer más. Tengo que volver a reorganizar mi archivo completamente. En cambio, el de expansión dinámica me va asignando bloques, o sea, su algoritmo es mucho más potente y en la medida que voy necesitando más espacio porque esas direcciones que el algoritmo me va generando ya están ocupadas, a través de un árbol que va dividiendo, que va haciendo split del árbol, va generando ramas y en ese árbol, niveles en ese árbol, y con eso él me va asignando más bloques. Todo esto, insisto, lo hace automáticamente, pero yo como desarrollador, en este caso, que quiera optimizar mis tablas, que yo veo que están siendo muy volátiles, cambian mucho en el tiempo, yo puedo decir, oye, esta tabla ahora no la voy a considerar como secuencial, ahora darle un algoritmo hatching. Y uso y la vuelvo a recrear, en el fondo, a reorganizar, porque eso significa que le voy a agregar un área de índices. No solo voy a tener los datos, sino que voy a tener esta área de índices. No confundir la organización de archivo de tipo hatching, que es un algoritmo en el fondo que hay de procesamiento que me va diciendo dónde almaceno, con la organización de archivo de tipo árbol. En el caso del algoritmo hatching de expansión dinámica, el índice se maneja como un árbol. Eso es. Pero el área de datos es un área de datos común y corriente. En el caso del archivo organizado como árbol, el área de datos con el área de índice van juntas en el fondo. O sea, el área de datos es un árbol, es administrado como un árbol. En cada nodo de este árbol está una fila. En cambio, en el otro no. En el índice está un resumen de lo que tenemos en el área de datos. Aquí en los archivos organizados como árbol, en cada nodo del árbol hay una fila. Por supuesto, hay ciertos criterios, como ahí bien dicen, en el caso del hatching, el hatching estático es ideal para baja tasa de actividad. Recuerden que la actividad es leer y actualizar, y expansión dinámica es ideal para alta tasa de volatilidad, es decir, para ir creciendo, y baja tasa de actividad. ¿Por qué? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Por qué creen que la expansión dinámica busca o es más eficiente para baja tasa de actividad? ¿Qué pasa cuando tengo mucha expansión dinámica, según lo que hemos conversado? ¿A alguien se le puede ocurrir eso? Porque eso es un poco lo que yo busco con las preguntas que voy a hacer con respecto al cuestionario. Ponerlos en situaciones que ustedes ameriten o tengan los argumentos para decir, en realidad aquí conviene más una expansión dinámica. A ver, les doy algunas pautas. Me imagino que será porque asignar un nuevo bloque a un archivo usando la tabla hash es fácil, porque se usa la función hash nomás para asignarle ¿Ya? un nuevo bloque. Por lo tanto, insertar no es tanto problema, es después buscar los archivos, porque Así se es. tendría que hacer como un unhash para obtener el bloque donde están. Y eso Déjame, puede tomar más tiempo. efectivamente, perfecto. Empiezas a generar una de enlaces, es decir,
desde un registro me voy pasando al otro, al otro, al otro, y eso obviamente va a ser más lento el encontrar aquello que tú quieres. Para ir creciendo, no importa, porque le voy a ir asignando rápidamente más bloques, pero después para ir a buscar eso que tengo, el algoritmo me va a dar la primera dirección. Si esa dirección está ocupada y tuvo que ir a otro bloque, y a otro bloque, y a otro bloque, hasta encontrar dónde almacenarlo, va a tener que hacer todo ese recorrido. Muy bien, Benjamín. Gracias. Ya, entonces eso es con respecto al hatching, diferente entonces estructura o organización de archivo de tipo árbol. Recuerden que aquí estamos hablando de organización de archivo. Ese también es un concepto importante. Tengo que diferenciar entre lo que es organización de archivo y método de acceso. Cuando partimos el semestre, yo les decía, aquí tengo la repisa, yo almaceno. Bueno, debiera decir, yo soy capaz de almacenar porque mi DBMS me provee alguna organización de archivo. Es decir, mi DBMS me dice cómo yo puedo dejar un dato en esta repisa que yo tenía. Lo puedo dejar con una organización secuencial, lo puedo dejar bajo un algoritmo hatching, es decir, va a haber un algoritmo que me dice ponga este datito en tal casillero de la repisa, o sencillamente me va a decir, no, póngalo aquí detrás del otro porque ya llenó la primera fila de la repisa. Eso es lo que es la organización de archivos. Y obviamente el DBMS me provee todas estas alternativas. O sea, una tabla la puedo tener secuencial, otra puedo tener como hatching. Si la base de datos son varias tablas, yo puedo elegir distintas de estas organizaciones y eso va a significar que mi desempeño como base de datos va a ser diferente. Entonces lo puedo ir mejorando. Por eso esto en general sucede que uno en el tiempo se va dando cuenta que hay ciertas tablas que se van poniendo menos eficientes, o sea, se van deteriorando en el tiempo por su uso, porque han crecido mucho, por ejemplo, y ahí yo puedo entrar a jugar con cambiar incluso una organización de archivos. Las tres primeras son como las típicas, y ahí sale claramente para qué sirven. La organización de tipo árbol es baja volatilidad, perdón, ideal para alta volatilidad y baja actividad, eh, pero donde yo diría que el mejor comportamiento para consultas de lectura, que es lo que quizás afecta más directamente a un usuario que quiere información de nuestra base de datos, son los famosos clústeres. Los clústeres no son clústeres de disco, ¿ah? Aquí realmente, o sea, se deriva de ahí el nombre, pero aquí la gracia es que el DBMS, incluso los comandos SQL, son capaces, si es que nosotros definimos un clúster, de dejar almacenado todos los datos que frente a una determinada consulta yo voy a necesitar que se respondan juntos. En el fondo como que me dejan incluso hasta los join hechos. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos en clase que decían los departamentos y sus empleados? Entonces, todo eso quedan juntitos de tal manera que yo cuando leo, con un solo movimiento de la cabeza lectoradora, por ejemplo, de un disco, yo saco todo ese clúster de una vez. Y no tengo este problema de que tengo que ir a una parte a buscar a los departamentos, a otra parte a buscar al empleado, a otra parte del disco me refiero. Y eso es un tema de puro almacenamiento. El clúster tiene la gracia entonces que todos los datos que van a responder una determinada consulta, por ejemplo, aquella consulta que es súper frecuente y que yo sé que la van a hacer 1000 veces en un segundo, quizás en un determinado acceso, un determinado sistema, bueno, los puedo dejar como un clúster. O sea, aquí lo que cambia no es el modelo de datos, cambia la forma de almacenar los datos en el medio de almacenamiento secundario. Por eso ahí dice, para conjunto de tablas usadas con frecuencia en forma agrupadas para lecturas. O sea, que tienen un join. En forma agrupada aquí está diciendo que hay un join entre dos tablas y eso entonces significa que yo las pueda tener juntas. Y esto último, los archivos particionados, que nosotros los vimos para el primer certamen, que tienen que ver con la base de datos distribuida, pero que también se pueden reusar aquí para mejorar el desempeño de nuestras tablas. Con el correr de los años, nuestras tablas de la base de datos van a ir creciendo. Generalmente van a crecer más en filas que en columnas. Es difícil que yo rediseñe o a lo más le agregaré una columna si es que se me fue haber incorporado algún atributo, pero es difícil que empiece a agregar muchas columnas en el tiempo. Lo que sí va a pasar es que seguramente voy a agregar muchas filas en el tiempo. Entonces, lo que puedo yo hacer para no estar siempre con mi tabla tan recargada y tan grande es hacer un particionamiento horizontal. ¿Y eso qué significa? Que yo saco aquellas filas, un criterio válido es aquellas filas que ya no están vigentes, que en el último tiempo no han sido utilizadas, las saco a otro fragmento.
Otro típico ejemplo de esto es los exalumnos. No tienen para qué estar en la tabla de los alumnos que inscriben asignaturas. Y eso entonces lo que busca es reducir los tiempos de lectura, porque vamos a trabajar con volúmenes de datos más pequeños. Esto también lo vimos nosotros si recuerdan, ayer cuando hicimos el repaso de otras consideraciones adicionales para el diseño. Hablamos que también el hacer particionamientos, por ejemplo, tener los datos de los pacientes hospitalizados y de los pacientes ambulatorios separados, es una buena salida. Eso es organizaciones de archivo, entonces. Son comandos generalmente, y yo diría es el create table, porque eso es, son opciones del create table del SQL, donde yo le voy a decir que quiero que sea un clúster, le voy a decir que quiero que tenga un algoritmo hash o que quiero que sea secuencial. Ahí me la tengo que jugar con esto. Por el otro lado, los índices. Para el caso de los índices, el SQL me provee otro algoritmo, que es el create index. O sea, lo que recién veíamos de organización de archivos es el mismo create table que le agrego opciones dentro del formato que él tiene. Pero aquí es otra área la que tengo que crear. Es como crearle, adosarle a mi tabla un elemento adicional, un pequeño elemento adicional. Es de un tamaño mucho menor. Los índices no tienen todos los datos, obviamente, de la tabla. Tienen la clave primaria y un puntero. Esa es como su típica estructura. ¿Cuáles son las alternativas que nos proveen los DBMS? Las alternativas que nos proveen los DBMS, y bueno, aquí está el ejemplo que yo se los mencioné, pero a mí me aclara, siento yo, a lo mejor ustedes dicen la profe, está media chalá con su ejemplo de esa antigua libreta de anotaciones, de teléfonos, de nuestros contactos que antes existía, donde uno, si quiere a alguien con apellido Q, no necesita recorrer secuencialmente todas las hojas anteriores, sino que va a esta waletita que está ahí y se va con eso directamente a la hoja Q. Eso es un bloque. O sea, si yo, por ejemplo, hago el símil de esto con filas que están almacenadas en un espacio de almacenamiento de memoria secundaria, el índice me dice eso. ¿Sabe qué? No recorra todos estos bloques que están antes. Váyase a esta waletita, a ese pedazo del disco. Yo entro a ese pedazo del disco y ahí voy a tener varias filas. No es que vaya a ir directo. No hay un acceso 100% directo a la fila que ando buscando. Pero sí ahí van a estar todos aquellos cuya clave primaria es Q. Perdón, comienza con la letra Q. Y eso ya es un ahorro. No tengo que pasar por todas las anteriores. Bueno, de eso se tratan los índices y las alternativas que provee el DBMS con respecto a los atributos que yo tengo en mi tabla. Yo puedo definir 3 tipos de índices. La clave primaria, en una base de datos relacional, en una tabla de una base de datos relacional, para todas las tablas que yo tengo, debo definir un índice para la primary key. Es decir, aparte del create table, yo diga que, por ejemplo, el root es primary key, aparte de eso, yo tengo que con el comando create index definir este índice. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, es una estructura adicional que se va a adosar a mi tabla alumno, por ejemplo. Entonces voy a tener mi área de datos con las filas de todos los alumnos y adicionalmente voy a tener una tabla que tiene 2 entradas nomás, el root del alumno y un puntero al pedazo del disco, al bloque del disco, donde esa fila de ese alumno está. Esa es la gracia de esto. Voy a tener la hueletita en el fondo. Ese me va a decir, vaya a esa fila. O sea, vaya, perdón, a ese bloque. Y todo ese bloque se va a memoria principal. Y ahí recién busca aquel que tiene el root que yo ando buscando. Se lleva varios, se lleva más de lo que yo ando buscando. Pero no se lleva, en el caso del secuencial, todos los registros que están antes. No, se lleva solamente aquel que está en ese bloque. Ese es el puntero, o perdón, bueno, un índice es un puntero en el fondo, es el índice primario. Yo tengo que elegir un atributo de mi tabla, un atributo de la tabla que yo he definido, por ejemplo, el alumno, y ese lo defino como la clave única. Y por supuesto, cuando creé la tabla, tuve que decir que era primary key, pero adicionalmente a decir eso, tengo que crear el índice. La otra alternativa es que yo defina algún índice que se llama índice de grupos. Este no es un índice de clave primaria, de clave única, clave primaria, o sea, no tiene unicidad, todo lo contrario. La idea es que no tenga unicidad.
sino que sea alguna columna que me agrupe, me permita agrupar a varios que cumplen con esa condición. Nuestro caso del ejemplo de los empleados que pertenecían a un departamento, que lo usamos para el clúster, yo ahí estoy diciendo que en la tabla empleados voy a tener una foreign key. La foreign key, cuando no exige unicidad, se presta mucho para que le definamos un índice de grupo. Por ejemplo, entonces, en el caso del departamento, que es una foreign key en la tabla empleados, es decir, yo tengo los datos del empleado y tengo una columna que dice código del departamento, y con esa columna yo voy a poder ir a la tabla departamento para saber los datos del departamento. En la tabla empleados, la columna departamento es una muy buena opción de ser definido como un índice de grupo. O sea, puedo yo crear un índice con el Create Index para esa columna. Nuevamente, adicional a lo que recién decíamos, en el caso anterior, si que fuera los empleados, el índice primario, el root, adiciono a la tabla un índice primario, adiciono a la tabla un índice por código de departamento. Ya tengo dos índices para una misma tabla. Una tabla puede tener los índices que se quiera. Obviamente, eso significa que voy ocupando y ocupando más espacio, y no se trata de a todas las columnas definirle índices. Por eso aquí hay tres clasificaciones de cuáles son los atributos para los cuales más conviene definir índices. Entonces, definir índices para aquellas claves funcionales que tengan varios valores, es decir, que se repita un valor, por ejemplo, en el caso del paciente, el código del sistema de salud. En general es una foránea, hace una tabla donde está el detalle de los sistemas de salud. En el caso del estudiante, el código de la carrera, también es hacia otra tabla donde tengo el detalle de cuáles son las carreras. Esas columnas que en la tabla del paciente, del estudiante, va a estar repetido el valor, porque obviamente varios estudiantes tienen la misma carrera o varios pacientes tienen el mismo sistema de salud, ese es un índice de grupo. Y yo necesito a todos esos que tienen ese valor, los quiera sacar juntos en algún momento. Quiero tener a todos los empleados del departamento 30. Quiero tener a todos los estudiantes de la carrera de informática. Esa búsqueda es mucho más rápida si es que yo tengo un índice secundario, un índice de grupo, perdón. Efectivamente, aquí hay una pregunta en el chat. El Matías me dice el rol, para poder organizar de datos. Sí, mira, Matías, efectivamente, pero el rol quedó, bueno, yo entré a estudiar a la U hace harto tiempo y ahí estaba el rol como el gran atributo. Antes no era común que todos tuvieran un root y un número único como el que ahora tenemos en nuestro país desde, no sé, los 20 últimos años. Entonces la universidad en mis tiempos creó este rol que cumplía ese objetivo que tú dices, con el de tener este identificador único, que cualquier estudiante se pudiera identificar en forma inequívoca y tuviera este rol, y ese era un índice primario. Pero claro, al pasar del tiempo y al sistematizarse más el concepto de root a nivel del país, ya se ha optado más por el root. Incluso con el pasar del tiempo se ha ido, podríamos decir, avalando de que tener roles o códigos inteligentes, como se le llamaban antes, es decir, que los 4 primeros o los 2 primeros sean el año de ingreso, pero los 4 primeros son ahora sí, mi tiempo eran los 2 primeros, los 4 primeros fueran en el año de ingreso, después la carrera, después el número de posición dentro de la lista en que ingresaron a la universidad. Eso, la verdad de las cosas, que para efectos de los algoritmos hatching, del almacenamiento a través de índices, o sea, del contar con índices, como lo que estamos viendo, son nefastos. No tienen un buen comportamiento esos algoritmos cuando se existen esas claves inteligentes. Entonces, por eso el rol ha pasado como un segundo plano, y más se va por el root, que está diseñado con puros números. Bajo esa perspectiva, ese root tiene mejor comportamiento con los algoritmos hatching que almacenan. Genera menos colisiones, es decir, menos direcciones iguales en el almacenamiento secundario. Y eso obviamente es mucho mejor, es más eficiente. Si bien es cierto, el rol, como te digo, nació para eso, con el correr del tiempo es mejor el root. Pero quedó en la historia y es una característica de nosotros tener aparte de un root un rol propio USM, así que por eso sigue existiendo.
Ya, por favor, la diferencia entonces, índice primario es porque es clave única. Entonces, todas las tablas de una base de datos relacional tienen que definirle usted un create index de tipo primario, único, Unix. La palabra Unix tiene que ir acompañada para decir que no va a aguantar que dos filas tengan el mismo valor en esa columna. Eso es la gracia del índice primario. No es obligación definir índices secundarios, pero se aconseja definir índices secundarios para aquellas consultas que requieran generar información agrupada. Todos los alumnos de una carrera, por ejemplo, todos los alumnos de un departamento, todos los pacientes que son de un mismo sistema de salud. Cuando yo quiero eso, la columna respectiva es mejor que la defina con un índice también. Y yo sugiero, también le agrego el apellido, decir, en general, cuando tengan foreign key, igual es bueno definirle un índice. Va a ser mucho más eficiente en los joins, sobre todo, que uno pueda tener para después entregar la información. Y el índice secundario es como una alternativa al primario, que uno lo tiene, pero no lo usa realmente como clave primaria, sino que, por ejemplo, si nuestro root es la clave primaria en la tabla alumnos, el nombre del alumno podría ser también un índice secundario. O sea, el nombre del alumno es una clave única. Uno diría la posibilidad de que haya alcance de nombre con todos los nombres y apellidos es muy ínfima en una cierta cantidad de alumnos. Por lo tanto, el nombre podría ser un posible índice secundario. O sea, también es único, pero no se usa para organizar el archivo. No se usa de la perspectiva de esto, que es para poder almacenar con los algoritmos hatching que uno tenga. Eso es con respecto a las columnas que uno puede indexar, a las columnas de una tabla, a los atributos de una tabla que uno puede indexar. Con respecto a las posibles estructuras o formas en que los DBMS me almacenan los índices, son dos las que las llevan. Para cuando estamos hablando de atributos únicos, es decir, de primary key, se usa más el índice dinámico. Y cuando hablamos de atributos de tipo no, o sea, de grupos como estos, no únicos, los atributos de grupos, se habla de bitmap. Entonces, para índice primario y secundario conviene más los índices dinámicos. Ellos me aseguran el trabajar con valores únicos. Para índices de grupo conviene más los bitmaps, sí, siempre y cuando, si ojo aquí hay que tener claro que se trata de tener un índice, o sea, una cantidad reducida de valores, porque si tengo 15 millones de filas y en esta columna que quiero indexar hay 10 millones de valores distintos, bueno, es casi, o 14 millones 500 de valores diferentes, no tiene mucho sentido. Aquí la gracia es aquellas cosas como si tengo 15 millones de filas, pero los sistemas de salud son 12 en nuestro país, no son más que eso. En la carrera, en nuestro caso, son 15 carreras en la U, entonces son poquitas, aunque tenga 10.000 o 20.000 estudiantes, pero eso está hablando de 15 carreras. Entonces, esos índices, o el índice de tipo bitmap, sirve para ese tipo de estructura. Bueno, con los ayudantes ustedes vieron o repitieron los ejemplos que nosotros dimos. El índice bitmap es súper eficiente cuando yo trabajo con valores booleanos. Aquí yo guardo unos o ceros nomás, y por lo tanto algunas consultas incluso las puedo resolver sin necesidad de ir al área de datos, con solo hacer la consulta en el área de índices. Recuerden que cuando se abre una tabla de la base de datos, lo primero que se pasa a memoria principal es el índice. Y después, a través del índice, se va yendo a buscar bloques. Entonces, a veces, si yo diseñé bien una consulta y le tengo un índice bueno de tipo bitmap, puedo responderla de más con lo que tengo en memoria principal. Me refiero a, quiero saber cuántos alumnos, por ejemplo, cuántos alumnos hay en la carrera de informática. Es cosa de contar cuántos uno tengo para la opción informática, siempre y cuando definí un índice de grupo para la columna carrera. Es cosa de contar ahí cuánto se tiene. Entonces, no necesito ir a al área de datos. Eso es un poco la gracia de los índices. Resumiendo entonces, los atributos que son clave primaria deben tener un índice primario. Eso es lo que permite mejorar el diseño físico de cualquier base de datos. También se sugiere que usar los atributos
que se utilizan en las operaciones join, usarlo con un índice primario o de grupo. Va a depender del tipo de valor o del tipo de foreign key que yo tenga definido. Es lo que yo les decía, o sea, las foreign key en general se sugiere tenerlas también con un índice para poder mejorar los accesos. Si no hay ningún atributo que cumpla con las condiciones anteriores, lo cual en una base de datos relacional es imposible, porque si no, no podría tener asociaciones, aquí se dice mejor tener el archivo desordenado. Efectivamente, en el caso de un archivo que fuera secuencial, es mejor tenerlo desordenado. No nos hagamos problema con indexación, vamos guardando y guardando al final y al final, y eso nos permite entonces hacer mejor la búsqueda. Pero a esos archivos desordenados ponerle un índice genera problemas, porque los índices trabajan con las posiciones de almacenamiento. Entonces, no va a ser fácil después recuperarlo. Bueno, lo mismo acá, este es más para el caso de las búsquedas, es que no necesariamente el archivo es de tipo, o sea, el índice es único. Yo tengo definido, por ejemplo, perdón, si tengo definido el root como índice único y también quiero el nombre, también se podría definirle a los dos un índice, pero en general tiene mejor comportamiento el índice que es numérico. Cuando tengo alta tasa de actualización, si el archivo va a ser actualizado frecuentemente con operaciones de inserción y eliminación, es decir, alta volatilidad, no update, sino que inserciones y eliminación, no es bueno tener muchos índices. Es decir, si yo tengo 10 columnas y esta tabla de 10 columnas tiene muchas inserciones y eliminaciones, ni se me vaya a ocurrir tener 10 índices, uno por cada columna. Eso sería nefasto, porque cada nueva inserción o cada eliminación nueva que yo haga significa que no solo voy a tener que hacer la eliminación física o la inserción física, sino que además voy a tener que ir a hacer una actualización en los índices, con el costo que significa si es que tengo una estructura de árbol, con el costo que significa si tengo una expansión dinámica en el caso de un algoritmo Hatching. Entonces, no es llegar y poner índice por cualquier cosa. Si un atributo es usado frecuentemente para operaciones de selección y join, pero no para recuperar los registros en un orden, como por ejemplo sería un hatching, es bueno. O sea, el hatching es uno de los mejores para que uno pueda estarse tranquilo con este proceso. Y sí teniendo en cuenta esto, que eso lo dijimos ya hace un ratito atrás, estático para archivos cuyo tamaño no varía mucho y dinámico para aquellos que sufren más variaciones, muchas inserciones y eliminaciones. Si el archivo tiene pocos registros o filas, y estos son de tamaño pequeño, pocas columnas, es decir, para una tablita pequeña de pocas filas y pocas columnas, la organización de tipo árbol eso se sugiere. ¿Cuáles son esas tablas que son así, de pocas columnas y pocas filas? Por ejemplo, las tablas de código, el código de la carrera y el nombre de la carrera. O sea, 15 carreras, o el sistema de salud, el código del sistema de salud y el nombre del sistema de salud. No tenemos mucho. Entonces, esas tablas se pueden manejar como un árbol y generan muy buenos tiempos de respuesta. Además que, en general, las carreras, en nuestro ejemplo, o los sistemas de salud no cambian mucho en el tiempo. Si el archivo es altamente volátil, los archivos secuenciales no son buenos, salvo para inserción al final, lo hemos repetido ya, y si tiene una alta actividad, sí, es decir, son buenos porque tenemos muchas filas de ese archivo que los queremos ver. Ya, los DBMS. ¿Qué nos interesa de los DBMS? Estas 5 funciones que las vimos, que están reflejadas acá, y que en estricto rigor ustedes tienen que manejar estos conceptos nuevos, sobre todo que vimos, que tendrían que ver, bueno, la definición de los datos, manipulación, la habíamos visto, la regla de validación también, estos son los comandos, ¿no es cierto?, de DDL, DML, la integridad referencial, la hemos nombrado muchas veces, el que tenemos un diccionario de datos también lo sabían, pero después agregamos estas 4, la integridad en las transacciones, respaldo y recuperación, control de la concurrencia y mecanismo de seguridad. Esas 4 son importantes de manejarlas, de entenderlas. No les voy a pedir que implementen una transacción, pero sí que si yo les digo qué significa rollback tran, ustedes me digan, oiga, profe, eso es un comando de SQL que permite deshacer una transacción. O si yo les pregunto qué es una transacción, ustedes me digan que es un conjunto, o la navegación por un conjunto de tablas de una base de datos relacional.
Y si yo le pregunto, ¿es factible o cómo el DBMS controla la integridad de las transacciones? Este es un término súper importante, los conceptos de integridad referencial, de integridad en las validaciones, de integridad en las transacciones. El concepto de integridad en general, en base de datos, es súper, súper importante. Cuando ese concepto está aterrizado a las transacciones, lo mejor es entender, y ahí les pido que repasen, estas 4 propiedades: la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Eso es súper importante para efectos, déjenme ver si las puse, no, ya, me voy a ahí detener. Eso es súper importante. Atomicidad, ¿qué significa? La ley del todo o nada. Es decir, si una transacción tiene 5 operaciones, ¿se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna? O sea, en ese sentido, la transacción se tiene que considerar como atómica, indivisible. Si voy en la mitad y no alcancé a hacer 2, soné, me tengo que devolver. Esa es la A de atomicidad. De consistencia es que tengo que asegurar que los valores que yo estoy actualizando o cambiando en mi base de datos sean consistentes con la realidad, es decir, con las reglas de integridad que uno pueda tener desde la perspectiva de las reglas de validación, de la integridad referencial. O sea, estoy almacenando datos consistentes. Y eso también lo asegura el DBMS. El aislamiento de la transacción significa que cuando yo defino una transacción, lo que ahí está pasando no tiene efecto en otra. La tengo que ver ahí, en mi transacción, desde el paso 1 a la 2. Por eso es súper importante a veces asociar, o cuando uno define una transacción, asociarla al concepto de vista que nosotros hemos visto, valga la redundancia. La factura es una vista para nosotros, desde el punto de vista del diseño bottom-up, es una vista. Pero si yo lo pienso en base de datos, en la base de datos misma, significa pasar de la tabla cliente a la tabla factura, a la tabla detalle producto y a la tabla producto. O sea, significa una navegación. Para obtener esa vista factura tengo que navegar. Y eso es una transacción. Toda esa navegación asociada a esa vista o ese requerimiento del usuario. Y la durabilidad es que una vez que se ejecuta la transacción y se ejecuta de forma exitosa, ahí recién se guarda en la memoria secundaria y queda para siempre. Bueno, hasta que otra vez vuelva a hacer alguna cosa, pero ahí queda almacenada, perdura en el tiempo. Estos son los 2 comandos fundamentales para manejar las transacciones. Hay un begin transaction que dice aquí parte, pero el commit transaction significa que todo lo que está hasta ese punto se realizó de forma exitosa. Y el rollback significa deshaga porque se produjo un error. De los respaldos es importante tener en mente que aquí hay un matrimonio entre respaldo y recuperación, pero que este matrimonio parte con una estrategia de prevención, los respaldos. Esto es lo que hago siempre, respaldar, respaldar, respaldar. Y cuando se produce un quiebre o una catástrofe, ahí utilizo la recuperación. Eso significa que si yo defino un respaldo de tipo A, yo de alguna manera también estoy definiendo mi mecanismo de recuperación. Quienes tienen una tabla muy, muy importante y que tienen que administrar esa tabla, lo más recomendable es que le definan todos los tipos de backup o de respaldos habidos y por haber, todos. Así se aseguran que frente a alguna catástrofe lo puedan recuperar lo más rápidamente posible. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? Si yo tengo para una tabla varios tipos de respaldo, tengan por seguro que eso aumenta los tiempos de input-output, porque ya lo vimos con el ejemplo del preimagen y posimagen. Cuando yo estoy haciendo un update, saco una copia previa, es decir, ya no escribo, no hago el update solo o no hago una escritura solo en mi tabla de la base de datos que está en producción, sino que además antes copio en otro lado. Hago la escritura en la tabla que está en producción y saco otra copia. O sea, a veces un respaldo de una fila implica escribir 3 veces en distintas partes de un disco. Pero me aseguro que si se produce la catástrofe, yo puedo recuperar esa tabla a un estado previo, porque tengo el preimagen, o a estado posterior, porque tengo el posimagen. Dudas sobre respaldos y recuperación. Yo creo que ahí lo tienen más o menos claro, ¿no? Por lo menos el ejemplo que vimos, si no se acuerdan, revisen el ejemplo que vimos de la cuenta corriente
porque es bueno que manejen los conceptos de pre y post imagen. Este otro elemento es el control de la concurrencia, que es súper importante cuando es súper importante cuando más de algún usuario quiere acceder a una misma fila. Cuando va en modalidad de hacer update. Para lectura no hay ningún problema. Y para inserción nadie va a insertar el mismo registro al mismo tiempo. Van a ser distintas instancias, así que no hay problema tampoco. Lo mismo para eliminación. Pero si hay un update, tenemos un problema. Alguien tiene que pasar primero, porque esto tiene que tener un orden. En el fondo, un manejo de versiones. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Con cuál versión me quedo? Bueno, la única manera de manejar esto es que cada tabla pueda tener un cierto nivel de bloqueo. Es decir, el DBMS me permite definir bloqueos. Lo más común es esta, la granularidad fina, que se dice bloquear a nivel de una fila de la tabla. Es decir, si dos usuarios quieren cambiar el saldo de una cuenta corriente y van a ir a acceder a la misma fila, yo bloqueo. Y ese que llegó primero toma esa fila, hace el update, una vez que se graba en memoria secundaria, recién entra el segundo usuario. Eso es lo más fino que yo puedo prometer y lo mejor y que se cumple o sirve para la mayoría de las situaciones. Los otros extremos, que sería el bloquear toda la base de datos completa o incluso toda la tabla, cuando hablo toda la base de datos serían todas las tablas de la base de datos. Aquí toda o archivos de la base de datos en el fondo o a una tabla completa, como podría ser, bueno, eso no es tan bueno en general, salvo que yo quiera hacer un backup, un respaldo y quiero que se detenga el sistema por algún momento. Ahí sí conviene. Pero lo común para la frecuencia de las transacciones o el tipo de transacciones que se ejecutan es mejor este de granularidad fina. Y este es como parecido, pero este trabaja no a nivel de filas, sino que trabaja a nivel de bloques de disco. Entonces este es mucho más cercano para uno como desarrollador porque uno sabe qué es lo que tiene guardado en cada fila. En cuanto al bloque, bueno, ahí tendría que decir voy a dejar bloqueado el bloque 5, cuál es como relativo, porque no sé qué filas quedaron ahí, pero también se puede definir un factor de bloqueo de ese tipo. Y finalmente los mecanismos de seguridad, que esto en el fondo es el comando grant del SQL, que nos permite definir para un conjunto de tablas que solamente va a poder ser leída, solamente va a poder ser, o quién va a poder, tiene autorización para insertar, para eliminar. Y estas son características más bien que me provee el DBMS. Tiene algún mecanismo de encriptar una tabla para que no sea legible a la persona, o tiene la posibilidad de que yo como usuario defina ciertas reglas de autentificación biométricas, que el reconocimiento del iris, que el reconocimiento de la voz, cosas de ese estilo. Pero en el fondo es como que el DBMS se abre o viene anexado con algún dispositivo, a veces incluso de hardware, que me provee este tipo de autentificación. Y los perfiles de usuario, reglas de autorización, que es lo mediante matrices, que aquí en el fondo, aquí sí que está el comando grant del SQL, es que donde yo le diga esta tabla solo puede ser leída por tal persona, esta otra puede ser accedida, o sea, tiene tales privilegios de acceso para tal otro usuario. Ya, y lo que nos queda finalmente son los dos últimos capítulos, que son bien cortitos. Ya, aquí voy a preguntar con respecto a lenguajes de consulta de base de datos relacional. Aquí vimos en el fondo esto, ustedes en general a través de las ayudantías vieron más el detalle del SQL, pero en este capítulo a nosotros lo que nos interesa es que ustedes se den cuenta que el SQL es un lenguaje de muy alto nivel. Yo no necesito hacer un desarrollo ni hacer una secuencia de comandos. Él asume muchas cosas. ¿Y por qué lo asume? Porque el DBMS, a través del compilador que tiene, lo traduce en comandos del álgebra relacional. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este capítulo? Es que ustedes vean cómo queda esto internamente para que les haga clic en su cabecita y digan, oye, ojo entonces cuando yo haga una consulta SQL, no es llegar y usar lo que se hace automáticamente o que me genere ese código, sino que la puedo revisar porque yo haciendo mejoras a esa forma en que defino la consulta, puedo mejorar mis tiempos de respuesta. Es un poco el objetivo nomás de esto. Yo no necesito que ustedes sean expertos y me hagan un código en álgebra relacional. No se los voy a pedir. Pero sí les podría mostrar ahí un pequeño comando de álgebra relacional y decirles que me lo expliquen o que encuentren o qué es lo que ese comando estaría entregando como respuesta.
a un usuario, que entiendan lo que ahí está pasando. Eso significa entonces de tener claro que la diferencia entre álgebra y el SQL es que el álgebra es procedural, va paso a paso, y el SQL es un lenguaje declarativo. Me dice qué es lo que quiero, no me dice cómo se obtiene. En el procedural sí tengo que decir cómo se obtiene, porque tengo que ir diciendo paso a paso cómo voy navegando. Resumiendo, el lenguaje que nosotros usamos en las bases de datos es un lenguaje de consulta que le hemos llamado el SQL, donde tiene los 4 comandos básicos, que es lectura, es un select, agregar, insertar nuevas filas, modificar filas existentes y eliminar filas que quedaron obsoletas. Esas son las 4 operaciones básicas. Lo que podríamos nosotros decir es el comando, o sea, son los comandos DML, son los comandos DML del SQL. Los comandos de manipulación de una base de datos son esos 4. Pero con esos 4 no se vive en el fondo. El DBMS o el SQL con esos 4 comandos, o nosotros para poder interactuar con la base de datos, no vamos a poder vivir. Por eso el SQL tiene otros comandos que se clasifican en aquellos que son de definición de la tabla, en el fondo crear la repisa vacía, crearla, ese es el que a nosotros más nos interesa. Estas son o sea, son modificaciones, lo que se pueden hacer, eliminaciones, cambiar el nombre, agregar columnas, cambiar columnas, que son mantenciones en el fondo, pero lo básico es el create table, es el comando DDL que la lleva. Están nuestros comandos de manipulación, ahí están los 4 principales, los demás se los dejo ahí por si les interesa profundizar, pero la verdad que trabajan sobre los anteriores. Y incluso aquí estamos llegando a una desagregación mayor del SQL, porque también están los comandos grant y revoke, que tienen que ver con los perfiles de usuario, y que incluso se le denominan que son comandos de un lenguaje de control. Fíjense que este es para definir la base de datos, para manipularla, y este es para controlarla, para controlar su acceso. Y les agrego los comandos que tienen que ver con el manejo de las transacciones, que son esos 4 últimos. El commit, el rollback, save point y el set transaction. Esos son los comandos del SQL. No van a, o sea, a ver, ¿qué es lo que yo puedo preguntar de esto? Es que sepan, si yo digo save point, sepan para qué sirve ese comando, que lo vimos en el capítulo de las transacciones. El comando grant también lo han visto ustedes en las tareas. El create lo tienen que haber manejado. Entonces, eso yo lo que quiero. Si yo les doy un comando de eso, ustedes sepan de qué se trata. No les voy a pedir que hagan código en el certamen. Y del álgebra relacional. Aquí les hice un resumen. Yo necesito que ustedes manejen esta como relación entre el álgebra relacional y el SQL. Eso es el conocimiento que a mí me interesa que ustedes tengan de esta parte de la materia que vimos. O sea, sepan que el álgebra relacional viene de la teoría de conjuntos. Estas son las 4 operaciones básicas de la teoría de conjuntos, que el autor, Edgar Cott, del modelo relacional, dijo, oye, aquí hay mucha utilidad en esto, y le agregó 4 operaciones más, que son el select, el project, join, que en el fondo el join es una versión moderna, si ustedes quieren, del producto cartesiano, y la división. Estos 8 comandos son los comandos de álgebra relacional. Insisto, no les voy a pedir que ustedes me desarrollen un pequeño código con estos comandos, pero sí les podría pedir que, por ejemplo, si yo les doy ese pequeño código, ustedes puedan entender lo que ahí se está haciendo. Y aquí les puse una equivalencia. Si en álgebra relacional yo digo la tabla A unión tabla B, es lo mismo que yo en en SQL hubiera hecho estos 2 select y ellos con la unión entre paréntesis, entre medio. Tengo el select asterisco, es decir, todas las columnas de la tabla A con todas las columnas de la tabla B se unen. Esto es, la unión tiene sentido cuando tanto A como B son de la misma estructura, del mismo tipo, tienen las mismas columnas. Así funciona. Lo mismo el minus. Cuando A y B tienen la misma estructura, yo puedo extraer las diferencias entre ellos, y ahí está la palabra except para hacer esta situación. El producto cartesiano junta todas las filas de una tabla, de la tabla A, con todas las filas de la tabla B, todos con todos.
Y eso es en el fondo lo que uno estaría haciendo si hace esto. En cambio, cuando uno le pone una condición, como es lo que hace cuando implementa el join, ahí realmente se va produciendo lo que a nosotros más nos interesa en el caso del SQL. Bueno, aquí hay otro ejemplo del caso del select, del álgebra, es así, pero en el caso del SQL uno le tiene que poner la condición. Y lo mismo en el caso del project, selecciona columnas. Es como que aquí en vez del asterisco pusiéramos las columnas A, B y C que nos interesan de esa tabla. Entonces, esto como tener esa equivalencia, entenderla, es lo que me interesa de este capítulo, más que de programar. Y del último, solamente decirles que el interés es que ustedes sean capaces de, si ven un árbol como ¿qué significa este árbol? Significa que la consulta SQL que está aquí, este comando SQL que alguien dio, el DBMS lo pescó, lo tradujo a esto en álgebra relacional, y como este DBMS tiene un optimizador de consulta, generó un mapa, un plan de acceso canónico que se llama un plan de ruteo de esto, de tal manera de ir navegando o ir ejecutando estas operaciones para poder obtener la respuesta. Y como aprendimos cuando vimos este capítulo, es que uno puede tener distintos árboles. Aquí pusimos estos tres ejemplos. Pero uno con solo mirar esto se da cuenta que este árbol es el más balanceado. Y esto tiene una lógica. Estos árboles se leen de abajo hacia arriba. Y en la medida que yo primero vaya retirando toda aquella data que no me sirve para la consulta que yo ando buscando, es mejor. Por eso, partir primero con select, como lo estamos haciendo acá, es la mejor estrategia. Dejar los join para después, parto con select, de ahí recién paso al join cuando me deshice de todas aquellas filas que no me interesan, me deshice de ellas, perdón, me deshice de esas filas que no me interesan, hago el join y recién al final muestro cuáles son los atributos que me interesan. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el DBMS, si es que tiene un optimizador de consulta. Pero a mí lo que me interesa es que si yo les pudiera un mapa como este, un plan de acceso alternativo, ustedes sepan leerlo o sepan decir, mire, profe, es mejor el plan 2 que el 1 por tal motivo. Y eso, y bueno, aquí está lo de las transacciones, que yo se los dije hace un ratito atrás, está lo de la SID, pero aquí igual se los repasé, porque aquí lo que más me interesa son los comandos que tienen que ver con este lenguaje de transacciones que yo recién les comenté. Toda transacción necesita un begin y necesita un término, y entre medio están los comandos de DML que uno tiene. ¿Y cuál es el gran aporte del lenguaje este que maneja las transacciones? Es que si es que se produce un error cuando voy por acá, me permite volver antes de la transacción y deshacer todo lo que aquí se hizo. O sea, esa inserción se deshace, ese update se deshace y se vuelve acá. Y el save point, que en vez de volver al comienzo, como sería acá, yo podría decir, tener estos puntos de chequeo, como checkpoint, tener estos puntos de chequeo y decir, oye, por lo menos si hasta aquí iba sin error, bueno, vuelvo acá. Si el error se produjo acá, por lo menos salvé la inserción. Entonces es como un go-to y que vuelve a determinados puntos. Esto sería bueno si es que mi transacción tiene muchos comandos y no quiero volver al principio, porque puedo perder mucho tiempo en volver al principio. Bien, ya. Consultas. Sugiero que materia, nos queda el próximo miércoles todavía libre. Yo igual me voy a conectar para quienes quieran venir a hacerme preguntas. Traigan sus preguntas si quieren, traigan su, no sé, certámenes anteriores. Tengan, ya está en aula están los certámenes número 2 anteriores. Claro que están en un formato diferente al que va a ser ahora porque está en formato no de pandemia. Pero como hay verdadero o falso a veces, cuando hay desarrollo, el caso para la parte de desarrollo es súper importante. Si el caso lo hacen bien, lo hacen a conciencia, la parte de desarrollo no les va a costar. Recuerden, antes que se me olvide, pensé que esto lo iba a tener que recordar. Recuerden, por favor, para los que no vinieron ayer, que la estructura del certamen es esta. Ay,
tiene dos partes. La parte 1 es un cuestionario que vale un 60%, no solo con preguntas verdadero o falso, sino que también con preguntas de complete, revise esta figura, haga match entre esto y esto, va a ser mucho más variado, no solo verdaderos y falsos y alternativa. Tiene una parte 2 que es la de desarrollo solo de la metodología bottom-up, ahí es donde el caso es primordial, y el caso se entrega el domingo, para lo que estaba preguntando ahí su compañero en el chat. Y bueno, y lo otro es como hicimos el certamen 1, vamos a estar conectados vía Zoom durante el certamen, en silencio, sí, sin usar el micrófono, y vía chat las consultas, y yo se las voy a ir subiendo en unas PPT para que todos puedan tener acceso, sobre todo en la parte 2, que es donde a veces hay que tener más supuestos. Eso, dudas, consultas. Marco, ya te contesté, el caso se entrega el domingo, en aula. ¿Qué dice Diego? ¿A qué? Benjamín, ¿está claro? ¿No era el lunes? A ver. Sí, las PPT estas están en... Ahora me hiciste dudar, ¿por qué dice el lunes? A ver, voy a chequear. Es que yo tengo un enredo. Ya, a ver, momento. Desenredémonos. Chequeo al tiro. Yo, con lo que me pasó, me anduve perdiendo, pero tengo aquí mi tablita de... A lo mejor hice un corrimiento, defensa, casas. En el aula, les digo al tiro. Lo que publiqué en el aula es lo oficial y es lo último. No actualicé si el calendario es... sí, perdona, lunes 2, sí, ya, ya. Mis disculpas, estoy yo mal, lo corrí. El caso... Ahí lo puse, sí, tenían razón. Perdón. Ahí está la fecha del caso, lunes 2. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? No, no en particular. Muchas gracias. Sí, tengo una duda de respecto al caso. Diga, Gabriel. ¿El informe, los puntos 3, 4, 5 y 6 deben ir en el informe o solo en el video? No, solamente en el video. En el informe debe ir el link, por supuesto, del video, y debe ir el detalle de la normalización, del paso a paso. Lo demás me lo explican nomás en el video. Ya, gracias. Piensen que el informe es como... Lo que pasa es que el video es lo que la va a llevar acá. Ahí tienen que lucirse porque en el fondo es... Imagínense que los invitaron a una licitación y van a elegir al mejor modelo que se saque. Y eso lo tienen que hacer en el video. Ahora, como yo necesito también validar que hayan aprendido bien a normalizar, yo necesito ese detalle para efecto de revisar los paso a paso de la normalización. O sea, eso es lo que me interesa del informe nomás. Solo eso, no se desgastan en poner más cosas en el informe porque el video aquí es el que la lleva. ¿Sí? Entonces, ¿el diagrama de clases no tiene que estar en el informe? No es necesario, o sea, a ver, si quieres porque te va a quedar más bonito o porque te sirve para explicar la normalización, lo puedes agregar, pero no es la obligación. A mí ¿para qué me sirve el informe? Para yo revisar el paso a paso de la normalización. ¿Sí? ¿Qué grabaciones? Las grabaciones de esta, porque yo la de ayer ya la subí. ¿A qué grabaciones te refieres? Sí, esta profe, sí, esta la subo al tiro, terminando ahora. Voy a dejar de grabar ya para